Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Hoy es miércoles 6 de junio del año 2018. Los saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Y bueno, transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y hoy en la entrevista nos acompaña el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que compone Morena, PT y Partido Encuentro Social. Me refiero a Gonzalo Guízar Valladares, quien es candidato a la Diputación Local del Distrito 30 de Coatzacoalcos por el área rural. Gonzalo, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este espacio de NP Noticias de la tarde. Gracias por aceptar la invitación, Gonzalo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Me da gusto estar contigo. Como siempre, con mis amigos de cibernautas, como bien lo manejas, es un placer estar en este programa autónomo, independiente, vertical, objetivo. Gonzalo, pues ya en plena campaña electoral, ya en plena lucha por alcanzar nuevamente un escaño ahora en el Congreso local. Gonzalo, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te están recibiendo ahora como el candidato de esta coalición Juntos Haremos Historia, que lleva al candidato Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República? Platícanos cómo te está yendo, cómo te están recibiendo en este distrito que es el área rural Coatzacoalcos 2. Gonzalo, platícanos cómo te está yendo, cómo te están recibiendo. Fíjate, Fernando, que bien sentimos que el hartazgo de la sociedad se ve muy claramente reflejado. Quieren un cambio verdadero, ya están hartos de la corrupción, hartos de la impunidad. Es un tema real que está gastando a la persona, a la familia, en la colonia, en el barrio, a las mujeres, a los jóvenes, y que este es el momento histórico que queremos vivir nosotros con ellos. Es un privilegio como candidato, como ciudadano, participar en esta cuarta transformación del país, como bien nos dice López Obrador. Sabemos que la primera fue la independencia, la reforma, la segunda, posteriormente la Revolución Mexicana, y esta cuarta, con un ingrediente de paz, pacífico, el movimiento. Estamos a punto de lograr el día 1 de julio para que Andrés Manuel, como único referente de cambio verdadero, tengamos la oportunidad de ver reflejados los anhelos de la sociedad, pues que es la honestidad, que se ponga de moda como norma de conducta del ciudadano en el poder público, que no haya corrupción, por tanto, y la impunidad. Creo que ahí viene posteriormente la seguridad, de ahí vendrá la buena educación y de ahí vendrá la buena salud, como el desarrollo económico que tanto exigen los empresarios y que tanto necesita el ciudadano en la sociedad para tener empleos dignos y bien remunerados. Cuando me hablas de esta transformación, de la cuarta transformación que requiere hoy nuestro país, o que ha venido pregonando el candidato de esta coalición en la que hoy el Partido Encuentro Social se ha sumado a este proyecto, cuando me hablas de esta transformación, me hablas y me das a entender que esto se debe al hartazgo, que esto se debe al cansancio de un pueblo que ya no aguanta más y que ha llegado al colmo cuando ve a los gobiernos anteriores que no han cumplido con las expectativas del ciudadano, que no les ha dado resultado. Cuando me hablas de esta transformación, ¿te estás refiriendo a eso o es el cambio total que requiere el país también de leyes y de algunas otras cosas que en este momento son necesarias para poder que el país tome otro nuevo rumbo? Bueno, va unido con lo que tú dices, el cambio de régimen en el país. Un cambio de régimen que tiene que ver con el enfoque, más allá del marco jurídico adecuado, porque hay que reconocer que este país es de leyes, hay que respetar la ley. Por ejemplo, es un delito ser corrupto,
la ley lo dice. Sin embargo, la corrupción prevalece. Ujú. La impunidad no debe de existir porque la ley la prohíbe. Hay que sancionar al corrupto. Sin embargo, existe porque no hay un Estado de Derecho. Y al haber un cambio de régimen, me refiero también, Fernando y amigos cibernautas, a que tenemos que cambiar el enfoque de gobierno totalmente. Por ejemplo, los programas sociales se han convertido en un intercambio. Qué bonito, Fernando, que el gobierno del PRI, del PAN, que han gobernado más de 100 años este país, hay que decirlo, unos con menos cantidad que otros, pero han gobernado los dos más de 100 años. No han combatido la pobreza, generan pobreza y lucran con ella a través de los programas sociales cada vez que haya elección. Tan es así que ese cambio de enfoque, tan solo ese cambio de enfoque que se escucha tan sencillo, va a repercutir en la sociedad de gran manera porque hará ciudadanos no dedicados a la dádiva, sino dedicados a la inversión productiva, a hacerlos activos, a elevar su autoestima. Creo que a eso también nos referimos cuando hablamos de un cambio de régimen, donde prevalezca la honestidad como norma de conducta de la persona en el cargo público. Claro, pero esto también implicaría, desde luego, en esta elección en la que está en juego, en donde el mismo candidato, tu candidato a la presidencia de la República, incluso ha pedido este voto parejo del que él habla, este voto que incluye el que voten por senadores, por diputados, por gobernador y algunos otros cargos de elección popular para poder llegar. Si en caso de que, como él mismo lo ha dicho, llega a la presidencia de la República, implica también la modificación de ciertas leyes constitucionales que están en nuestra Carta Magna para poder llevar a cabo este proceso que requiere hoy el país. Y cuando hablamos de esto, Gonzalo, amigos cibernautas, podríamos pensar que el tener una mayoría, el tener la cantidad de diputados o senadores en el Congreso de la Unión pudiera ser un retroceso también a la democracia que hoy vivimos, Gonzalo. Dependiendo con qué enfoque se va a ejercer la mayoría. Si el enfoque es para hacer las cosas que se están programando en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, yo considero que debemos tener mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, en la Cámara Baja, la de Diputados y por supuesto en los congresos locales. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Miren, por ejemplo, en los programas sociales, el presupuesto de gasto público federal y estatal se autoriza en las cámaras. El federal en la Cámara, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, y el local en el Congreso local. ¿Qué significa esto? Que si no se tiene mayoría en ambas instancias legislativas, se convierten en un obstáculo para el gobernante en turno cuando se trata de un cambio de régimen, de un cambio total, un cambio profundo, verdadero, histórico. Creo que ahí sí cabe la mayoría con un enfoque de usarla para lograr el proyecto de nación que tanto reclama la sociedad. De ahí la importancia de que el ciudadano en este proceso, que en Veracruz va a recibir 5 boletas, vote por las 5 boletas, por el movimiento. Vote por Encuentro Social. Que votar por Encuentro Social es votar por Andrés Manuel López Obrador. Votar por Encuentro Social significa votar por Cuitlahua García. Votar por Encuentro Social significa votar por Rocío Nale y Ricardo Agüet. Y así por Tania Cruz, así por Amado Cruz y así por Gonzalo Guízar. Es decir, que la ciudadanía en los 5 movimientos, en las 5 boletas, apoya al movimiento. A eso se refiere Andrés Manuel cuando dice hay que votar por los candidatos de la coalición. Recordemos que la coalición la integran los 3 partidos, sí, que bien mencionabas, que es el partido, digamos, Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Pero Gonzalo, mucho se ha especulado en este asunto, se ha manejado que el tener una mayoría en el Congreso de la Unión pues prácticamente sería dar un salto hacia atrás, porque se habla de que el presidente de la República tendría mano ancha o manos libres para poder hacer
lo que él quisiera. ¿Qué papel entonces representarían los otros partidos o los otros representantes populares dentro de un Congreso en el que simplemente serían espectadores, como lo hemos visto ahora y lo vimos en la firma del Pacto por México, cuando muchos de estos partidos se convirtieron prácticamente también aliados del propio gobierno y en donde no hubo una seria oposición para poder frenar algunas cosas que casualmente hoy varios partidos de izquierda están en contra de ello, Gonzalo? Entonces, cuando tú me hablas de esto, podríamos pensar pues que los partidos, todos aquellos que no estuvieran dentro de la coalición o aliados del gobierno en turno, en este caso vamos a suponer de Andrés Manuel López Obrador, pues qué papel jugaría los diputados o senadores de otros partidos políticos. Serían prácticamente simplemente espectadores y caeríamos en lo que estamos viendo el día de hoy, precisamente cuando se firma el Pacto por México, donde todos fueron aliados del presidente en turno, del actual gobierno, y los otros partidos no pudieron hacer nada. Se requiere un contrapeso, Gonzalo. Bueno, sí, pero aquí está invertido el ejemplo. Por ejemplo, el Pacto por México no fue la voluntad del pueblo, fue la voluntad de una cúpula de partidos, que fue un pacto contra México, no por México. Pero era bueno en su momento. Bueno, aquí la voluntad del ciudadano, ¿cuál es? ¿Por qué si gana Andrés Manuel, cuál es el anhelo de Andrés Manuel? ¿Cuál es la oferta política? Los programas sociales. ¿Cuál es la oferta política del proyecto de nación? Es acabar con la corrupción y la impunidad. ¿Cuál es la oferta política? Combatir la pobreza. ¿Cuál es la oferta política? En ser autosuficiente en materia de campo, impulsar el campo, tener como una fábrica de empleos al campo y no al revés como está ahorita. Bueno, si ese es el deseo de la sociedad, por eso vamos a ganar primeramente Dios con ese enfoque, con esa oferta política electoral, pues desde luego que el Congreso tiene que apoyar esos programas por el cual fue la voluntad del ciudadano elegir a Andrés Manuel, y para que se logre ese proyecto de nación tenemos que tener el apoyo de las cámaras y el apoyo del Congreso local, como los apoyos de los gobiernos locales y los alcaldes, es decir, porque es un mandato social. Si la gente vota por Andrés Manuel es porque quiere que se realice eso. Sería contrario pensar que el Senado, que la Cámara de Diputados, por ejemplo, el Senado en materia de política internacional y la Cámara en materia de presupuesto, no estén apoyando lo que el ciudadano eligió en la urna electoral. Se pueden convertir, si no hay mayoría, en obstáculos, aún con la voluntad del pueblo, convertirse en obstáculos porque así les conviene a sus cúpulas partidistas. Yo creo que aquí el tema es, como bien lo dice, es decir, tu enfoque es correcto, tu autocrítica, pero el enfoque de Andrés Manuel es necesario que votemos 5 de 5, porque así se va a lograr, solo así, no de otra forma. Si no votamos 5 de 5, se queda truncado el proyecto de nación. Hay que decírselo a la sociedad también, con toda responsabilidad, porque la sociedad, ¿qué es lo que quiere? Seguridad. Que no haya corrupción. Y si no le damos eso en las cámaras, el apoyo a marco jurídico adecuado, pues tendrá obstáculos Andrés Manuel y no podrá cumplirle. Por eso es muy legítimo tener mayoría. Y ya vemos lo que está sucediendo en el Congreso, de la Unión, Gonzalo, porque, por ejemplo, vemos un caso que ha sido un reclamo ciudadano y en el que tú mismo has formado parte de este Congreso, en el que el sistema anticorrupción pues está frenado, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema muy importantísimo y que ha tratado y lo ha venido comentando también el candidato de Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia. Son varios temas que se han quedado y que no han podido salir. Por eso la importancia, pues, cuando hablamos y decimos que los partidos políticos, que los personajes políticos, muchos y la gran mayoría, cuando llegan al Congreso de la Unión, se olvidan del verdadero clamor e interés de una sociedad, como hoy, cansada de lo que está sucediendo. Por eso, ¿quién nos garantiza? A la sociedad. ¿Quién le garantiza que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador de 5 de 5 podrá ser una realidad, Gonzalo? ¿Cómo asegurar esto ante un ciudadano cansado precisamente de partidos y de políticos? No, desde luego, ese es el reto, Fernando. Yo creo que es el reto, estamos conscientes nosotros
de que si no se cumple ahorita en este movimiento que vamos a lograr el triunfo con Andrés Manuel y con todos sus seguidores y plataformas electorales ofertadas en el proceso, si no estamos a la altura de la expectativa ciudadana, por supuesto que la sociedad lo va a reclamar, además con mucha más intensidad y con mayor vehemencia social, porque no podemos fallarle a la sociedad, Fernando. Ese es el ultimátum. La sociedad está cansada. Es la última salida. El 18, como bien dice el libro de Andrés Manuel, la salida del 2018, es el último llamado de la sociedad para hacer los cambios de manera pacífica, ordenada, democrática. Y que la cúpula del poder, que me da gusto que esté entendiendo los empresarios, un grupo muy reducido de empresarios que han gobernado y que han cosechado los frutos de este sistema, me da gusto que estén entendiendo y que se hayan reunido el día de ayer con López Obrador. El Consejo Mexicano de Negocios. El Consejo Mexicano de Negocios. Yo creo que eso es una buena señal. Con quienes había tenido ciertas confrontaciones, ¿no? Confrontaciones, además, públicas, que eso es lo correcto. Y que ahora se reúnan para que sea el diálogo, el instrumento político para resolver y aclarar diferencias y que se puedan expresar. No puedes pensar totalmente como yo pienso, pero tengo que respetar tu forma de pensar y también tú tolerar la mía. Esa es la democracia y eso me da gusto porque creo que el proyecto de nación de López Obrador, de Cuitlava García aquí en Veracruz, de Rocío Nale y Ricardo Agüed y de Tania Cruz, Amado Cruz Malpica y un servidor Gonzalo Guizar, considero en lo personal, Fernando y amigos cibernautas, que vamos caminando en un camino de alta responsabilidad. Aquí no es un tema de puestos, Fernando. Eso yo coincido con Andrés Manuel plenamente. No es un tema de puestos. Él dice, el que quiera puesto que se vaya al mercado. Es un tema de responsabilidades. ¿Tú cómo crees que nosotros no vamos a cumplirle a la sociedad si estamos siendo electos, primeramente Dios, por ese hartazgo? No podemos fallar. Y hay de aquel que le falla a la sociedad. Hay de aquel que le falla a la sociedad. Sí, y sobre todo cuando vemos, por ejemplo, cuando acabas de mencionar lo del Consejo Mexicano de Negocios, esta reunión que preside el señor Alejandro Ramírez, cuando se habla de seguridad, de legalidad, de prosperidad, de igualdad de oportunidades, un gobierno eficiente, transparente, que es lo que requiere hoy la sociedad, pero sobre todo es una clara señal también, Gonzalo, yo creo que como político lo debes de saber, es una clara señal de los hombres de negocio cuando hoy la intención del voto del candidato Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de un 50, un 52%, casi una ventaja de un 26%, por ejemplo, de su más cercano competidor, que es Ricardo Anaya en este momento. Y esto nos podría dar una clara señal de que los hombres de negocio ven prácticamente a tu candidato como el próximo presidente de la República. ¿Qué seguridad pudiera tener estas reuniones que acaba de llevar precisamente tu candidato Andrés Manuel López Obrador con los hombres del billete, con los hombres del negocio, para que ellos en este momento envíen la señal al reunirse con Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente es el seguro ganador de las próximas elecciones? ¿Tú lo consideras así? ¿Cómo ves este panorama, esta señal? Bueno, yo en primer lugar valoro el efecto político y el reflejo ante la sociedad de que las cosas son a través del diálogo, no de la ofensa personal, no de la falacia, digamos, de la mentira. Yo lo valoro mucho y también te puedo decir que es un punto donde se reconoce que nosotros como movimiento, como coalición, vemos muy bien al empresario que ha hecho su fortuna de manera honesta, al sudor de su frente, un esfuerzo de sus familias. Vemos mal a aquellos que con el tráfico de influencias se han enriquecido. Como lo mencionó como también. Lo mencionó Andrés Manuel. Sí. No estamos en contra del empresario, estamos en contra de aquellos que han hecho del poder público un tráfico de influencias y que se han enriquecido derivado de la corrupción. ¿Tú consideras entonces que esta reunión con los hombres de negocio, aparte de limar asperezas, ayuda a la construcción de esta transformación que requiere el país y que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Sí, lo creo, y se acaban los miedos y se acaban los temores. Todo es de frente y en base a la ley. Nada al margen de la ley
y nadie por encima de la ley. Muy bien, Gonzalo, platícame algo muy importante, un punto esencial dentro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, dentro de esta coalición en la que tu partido, el Partido Encuentro Social, también se encuentra adentro. Es el de la cancelación precisamente de la reforma educativa que tantos dolores de cabeza le viene ocasionando al país, porque en determinado momento se puede pensar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pareciera que son aliados de Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos hace poco, todo el mundo lo ha visto, lo ha escuchado, que el Bester Gordillo Morales, quien hoy se encuentra en prisión domiciliaria, parece ser que es aliada de Andrés Manuel López Obrador, y que detrás de ella o atrás de toda estas manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se encuentra la señora del Bester Gordillo. ¿Qué me dices de esta cancelación de la reforma educativa y qué hay detrás de todo esto? ¿Ustedes la apoyan? Bueno, si te puedo decir algo, que si alguien ha apoyado al sistema actual fue el Bester. Se apoyó a Enrique Peña, fue el Bester. Quien apoyó a Calderón fue el Bester, en contra de Andrés Manuel. En este movimiento no hay venganza, hay justicia. No nos mueve la venganza, nos mueve la justicia. ¿Estás aceptando que hay una alianza de facto con el Bester Gordillo? Pues yo considero que no hay que ensañarse con las personas en su desgracia. Creo que eso es lo que trata de hacer Andrés Manuel. No ensañarse. Antes era intocable, ahora todo el mundo le pega. A mí me ha tocado vivir esos momentos. Me tocó enfrentar a Fidel Herrera cuando estaba en plenitud de poder y nadie lo tocaba. Sí. Nosotros nos enfrentamos con toda la crudeza del poder y se convirtió en moda todo el mundo pegarle a Fidel y todo el mundo pegarle a Duarte. 3 o 4 años después lo negaron sus propios aliados, que se hicieron multimillonarios con ellos. Nosotros los enfrentamos mucho antes, y eso fue una clara muestra de lo que es la política. Es decir, nosotros creemos que en la desgracia ahí está el pago, y no es la venganza, sino que sea la justicia la que se aplique. Creo que ese es el mensaje de López Obrador con el Bester. Ahora, la reforma educativa, el tercero constitucional, yo creo que estamos a favor, desde luego, que sea gratuita, que sea popular, que sea laica. Digo, eso no está en duda. ¿Qué es lo que está en duda? ¿Y qué es lo que se va en un momento dado a determinar? Que no se le denoste, Fernando, al maestro. Si algún sistema, un gobierno, históricamente en este país, ha lastimado la imagen del maestro, es Enrique Peña. Se han ensañado con la figura del maestro, lo han puesto a niveles de delincuente, han agarrado parejo, han destruido la imagen del maestro con tal de imponer una reforma dictada por los organismos internacionales, de escritorio, de gabinete, sin consultar al gremio magisterial, a los padres de familia. Es decir, tú no puedes convertir o decir que hay una reforma educativa si no tienes el consenso de quien lo va a operar. Lo que dice Andrés Manuel López Obrador es: vamos a detener la reforma educativa, vamos a cancelar la reforma educativa, porque vamos a consultar a los maestros, vamos a consultar a los padres de familia, vamos a consultar a los expertos internacionales, a los organismos internacionales, los que manejan los indicadores educativos para bien. Hay sistemas que han triunfado, como Finlandia, por ejemplo, un sistema educativo de ejemplo a seguir. Vamos a consultar a todos esos esquemas de éxito para convertir a la reforma educativa en una verdadera reforma y no en una imposición que ha destruido la imagen del maestro y que se ha convertido solamente en una reforma laboral, con tal de tener sujeto al maestro en su figura y presupuestalmente hablando también. Entonces, ¿estás de acuerdo de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues están llevando a cabo actos que lastiman también a la sociedad, Gonzalo? Bloquean calles,
estamos hablando ahorita que están en la Ciudad de México en un plantón, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Entonces podría entenderse que ejercen presión sobre Andrés Manuel López Obrador para la cancelación de la reforma educativa. Yo creo que no es por eso, no, reprobamos todo lo que afecta a terceros, digo, eso no podemos nosotros estar de acuerdo. Somos un partido además en ese sentido serio y respetuoso con los demás. El Partido de Encuentro Social es un partido, va coaligado con Andrés Manuel, ni Morena va a ser Encuentro Social, ni Encuentro Social va a ser Morena, ¿no? Ni el PT va a ser Morena, ni Morena va a ser el PT. Somos una coalición electoral, no una alianza ideológica. Sin embargo, creo que esos actos donde entorpecen los derechos de terceros no se pueden permitir en este país, y no es por ahí la reforma educativa. Okay. No, lo que vamos a hacer es que se consolide la idea de López Obrador, más allá de sus eventos, que no es por la reforma, esos son históricos, esos eventos, esas conductas institucionales, incluso llamarles así por la organización, nunca podemos compartir, porque dañan a los demás, pero sí compartimos el hecho de que se respete al maestro, que no por esos actos que destrozan, que lastiman a la sociedad, digan todos los maestros son iguales. Es lo que no podemos permitir. No porque un policía esté vinculado a una organización de delincuentes, digamos que todos los policías son delincuentes. No digamos que porque ser musulmán, todos los musulmanes son terroristas. Claro. Eso es lo que tenemos que evitar. Que este hartazgo, que esta crisis no nos haga crisis en el juicio social, darle a cada quien lo que le corresponde, pero la figura del maestro, a eso nos referimos nosotros, debe ser cuidada, debe ser consultada, debe ser bien remunerada, claro, para que el alumno sea lo que siempre ha sido. No, y luego, por ejemplo, estamos bien sabidos que esta reforma educativa pues independientemente de que es un proyecto del actual gobierno, no ha cumplido con ciertas cuestiones importantes como el de la infraestructura de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de ese caso y podríamos hablar de otros más, como el de la evaluación de los maestros también, que son muchas cuestiones en las que no están de acuerdo los maestros. Y bueno, la verdad es que para llevarla a cabo, la cancelación de esta reforma educativa, necesariamente ustedes necesitarán tener en el Congreso de la Unión mayoría para poder echarla abajo. Yo creo que por ahí esa sería la primera parte de esa gran mayoría que hoy pide Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, al Congreso local de ganar esta diputación del área rural del distrito de Coatzacoalcos, nuevamente al Congreso local, en donde la gran pregunta sería: ¿en qué te convertirías? ¿Serías un diputado más que avalaría, que respaldaría las cuentas públicas o la cuenta pública del actual gobierno que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares? Un diputado más. Y no hay que olvidar, se los digo para que ustedes lo sepan, en su momento Gonzalo Guízar Valladares fue, aliado, compañero del hoy gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, cuando buscaba la gubernatura del estado de Veracruz. Pero hoy Gonzalo se encuentra en otra trinchera. Hoy Gonzalo es el candidato de esta coalición Juntos Haremos Historia, en el que ya escuchamos lo que busca este proyecto de la transformación, la cuarta transformación del país. Así la han definido dentro de esta coalición Gonzalo y todos los que son candidatos a un puesto de elección popular. Pero habría que señalar también que hoy Gonzalo, repito, está en otra trinchera. No por esto podemos dejar de preguntarle algo muy importante. Aliado en su momento de Miguel Ángel Yunes Linares, hoy busca un cargo de representación popular por esta coalición que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y por ello la pregunta: ¿serías prácticamente un levantadedos que le aprobaría todo al actual gobierno en su momento cuando se revisen las cuentas públicas? ¿O serías un diputado que exigiría transparencia y rendición de cuentas, Gonzalo, de ganar la diputación local del distrito de Coatzacoalcos rural? No, yo creo que es una pregunta estratégica, inteligente de tu parte.
y que me da la oportunidad de expresarlo con toda claridad. En primer lugar, yo tengo hay que decírselo a la sociedad, fui candidato de oposición aquí en Coatzacoalcos cuando Fidel Herrera, decía yo al principio, y que en ese momento me tocó ir como, digamos, candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional, y Miguel Ángel era candidato por primera vez a la gubernatura de Veracruz. Eso no está en detrimento, eso no está en juego, hay una amistad, hay una relación respetuosa. Yo con Miguel Ángel fui diputado federal 2 veces, hemos coincidido en la Cámara. Incluso en esta, ¿no? En esta coincidimos. Sí. Es decir, yo tengo una gran relación, incluso con la familia. Hemos estado en su casa, yo no tengo ningún empacho. La política debe de crecer ya. Ahorita, eso sí, eso es una cosa, no podemos negar las relaciones de afectos sociales, de reconocimiento a la lucha. Eso no se niega, al menos desde mi punto de vista, eso es calidad, eso es ética. Lo que no podemos compartir nosotros políticamente en un país democrático es lo que pretende hacer el gobierno estatal actual. Encabezado precisamente por Miguel Ángel Yunes. Imponer a su hijo como gobernador. Eso no lo podemos permitir, no estamos de acuerdo. Si la política, en la democracia, uno de los valores esenciales es la libertad y es el respeto, pues yo con respeto y con plena libertad lo digo, no estoy de acuerdo. Aquí no hay monarquías, aquí hay democracia. No estoy de acuerdo en que para el gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, la prioridad no sea la seguridad del ciudadano, no sea el bienestar de la economía, del desarrollo económico, sino sea la imposición en un cambio sexenal de gobierno. Y creo que eso no es ético, eso no tiene nada de moral, eso a lo mejor no tenga sanción jurídica. Exacto. Pero sí tiene sanción moral. Y éticamente y moralmente no es correcto, yo lo repruebo, y desde luego, con el respeto, pero con toda la determinación, estoy del lado correcto de la historia, Fernando. Este movimiento en el que estamos inmersos nosotros es estar del lado correcto de la historia. Desde mi punto de vista personal, yo voy a respetar las expresiones de mis amigos cibernautas. Quien no esté con este movimiento, la verdad, de mi punto de vista personal, aclaro, ni siquiera de la coalición, mi personal punto de vista es porque no quiere a México, es porque quiere más corrupción, es porque quiere más impunidad. Si existe una alternativa política que pueda acabar con la corrupción, que se atreva a combatirla con toda la entereza, es la que encabeza Andrés Manuel, nos guste o no. Hay que darle la oportunidad a Andrés Manuel López Obrador. A mí me ha pasado, mi querido Fernando, tú lo sabes, nos han robado 2 elecciones municipales. Marcos Teuret nos robó la elección con Fidel Herrera, Joaquín Caballero, con Javier Duarte. Hemos seguido luchando. A Andrés Manuel se la quitaron Enrique Peña, Calderón, Fox. Es decir, pero aquí estamos luchando, ahora unidos. Yo creo en la lucha política. Yo no voy a desligarme de los afectos pero la lucha política ante la sociedad debe ser ética, debe ser firme y debe ser con resultados. No solamente con transparencia y con rendición de cuentas. Eso es lo que voy a hacer como diputado local. Vamos a vigilar no solamente la transparencia del gasto público, vamos a pedir rendición de cuentas y, por supuesto, nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Eso es muy claro para nosotros y es mi compromiso con la sociedad. Primeramente Dios, somos hombres de fe, tú lo sabes. Vamos a llegar con el voto ciudadano a esa posición y es una gran responsabilidad. Es un compromiso compromiso que no le vamos a fallar. Yo lo acepto. Estamos aquí, es un honor estar con Obrador, como decimos en el PES, es un privilegio que el PES esté con Andrés, lo estamos haciendo por convicción, más allá de los puestos, insisto, es la responsabilidad y queremos ser parte de esta transformación, no solapar a nadie, y menos a un gobernador, menos a un alcalde, sea del partido que sea, aquí es la ley. O sea, no porque el presidente municipal sea de Morena, vamos a solapar a Morena. Claro. O porque sea del Partido de Encuentro Social, vamos a solapar al presidente de Encuentro Social. Viceversa. Es decir, no venganza. La venganza destruye.
La venganza desune, la justicia une y la justicia da paz, da armonía. Lo que queremos es justicia, no venganza. Perfecto, Gonzalo. Oye, y bueno, hablando de este tema del gobernador, ¿no? Ya vistes que Miguel Ángel Yunes Linares anda muy desesperado, tratando de posicionar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en esta lucha en la que pues vemos las candidaturas y a los candidatos todos buscando y acarreando todo lo que se pueda para tratar de crecer políticamente hablando, y sobre todo en los porcentajes que hoy se manejan. Pues vemos la lucha desesperada también de este gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de tratar de posicionar a su hijo, no importándole lo que tenga que hacer. Hace unos días, ya para terminar, Gonzalo, con esta entrevista, hace unos días leímos, escuchamos con atención lo que sucedió en una reunión en donde salieron varios presidentes municipales, llámese del Partido Encuentro Social y de otros partidos políticos, que según le manifestaban abiertamente su apoyo a Miguel Ángel Yunes Márquez, y que esto se debía a que Miguel Ángel Yunes Linares ejercía presión de auditorías e incluso a estos alcaldes emanados del Partido Encuentro Social, y que de una u otra forma pareciera ser que incluso presidentes municipales de Morena y algunos otros aliados de Morena se sumaban a la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez. Son actos desesperados, son chantajes políticos, es la desesperación del gobernador del estado al saber que quizás la gubernatura se le está yendo de la mano. ¿Qué lectura le das a todo esto, Gonzalo? Bueno, pues yo creo que es todo lo que acabas de decir. En primer lugar, es una irresponsabilidad ética y moral el querer ser gobernador y que tu hijo sea candidato a gobernador. Insisto, eso no tiene sanción legal, lo permite la ley, por eso existe. Pero ética y moral sí. Es inmoral. ¿Cómo voy a hacerlo gobernador y le voy a entregar a mi hijo? ¿Qué garantiza eso? ¿Que me va, si yo cometí un acto de corrupción, mi hijo a meterme a la cárcel? Como lo hizo él con Duarte. ¿Lo va a hacer su hijo? Seguramente no. ¿Que esto habrá de evaluar al gobierno de su padre? Son cosas que no pueden suceder. Simplemente no puede ser. Ahora, esos actos desesperados de alcaldes de Morena, del Partido Encuentro Social y del PT, por supuesto que son chantajes, y por supuesto que saben ellos perfectamente que su adversario, el otro Yunes, ya los alcanzó. No está creciendo el hijo. Ya los alcanzó el otro Yunes, porque aquí es de Yunes, y pudiese ser todos los candidatos fueran Yunes, pues serán felices. Ya los alcanzó. Cuitláhuac ha crecido ya no solamente 12 puntos, creció 3 puntos más con este escándalo. Fíjense, 15 puntos de ventaja a Cuitláhuac García. Está desesperado, están queriéndole ofrecer obras a los presidentes municipales, están queriéndoles presionar a los presidentes municipales, están queriéndoles chantajear con la rendición de cuentas a través de los órganos fiscalizadores del Estado, los están queriendo obligar a apoyar al hijo, y desde luego que los presidentes municipales, muchos de ellos, de los que estuvieron en esa reunión, no lo van a hacer. Están simulando el apoyo. Se verá reflejado en las estadísticas electorales después del día 1 de julio. ¿Por qué? Porque un presidente municipal es vulnerable ante un gobernador. ¿Desmientes entonces? Por supuesto que sí. A mí me lo han dicho los presidentes municipales con los cuales yo he tenido pláticas. Me lo han dicho, Gonzalo. En primer lugar, me sorprendieron. Me invitaron a un evento. Luego me di cuenta que era para tal cosa. Me hablaron de obra pública, me hablaron que me iban a dar para mi municipio. Yo encantado como presidente cumplir con mis electores, pero aprovecharon el momento y no pude zafarme, porque pues me interesa la obra y sí hay presión política. Entonces están jugando con lumbre. Ya Veracruz decidió, Fernando. Veracruz ya va con Andrés Manuel, Veracruz va con Cuitláhuac, Veracruz va con Rocío Nale, por muchas patadas de ahogados que den. Al Senado. Va al senador con Ricardo Agüete y Rocío Nale.
vamos nosotros como diputados, vamos a ganar esta coalición y vamos a transformar a este Estado y a este país con la fuerza de la sociedad. Gonzalo, ya para terminar, dame tu punto de vista de los 4 personajes que buscan la candidatura al gobierno del Estado de Veracruz. Primero vamos con tu candidato, Cuitláhuac García. ¿Qué ves en Cuitláhuac García rumbo a esta elección? Y si consideras que sería un buen gobernante. Un hombre fresco, honesto, que es fundamental, que sabrá rodearse de un gran equipo de trabajo para darle a la sociedad lo que merece: justicia y desarrollo pleno. Miguel Ángel Yunes Márquez. Mucho compromiso con el papá, continuará con los malos usos de los programas sociales, ya lo vemos en su campaña, Veracruz empieza contigo. Creo que ahí está un ejemplo de lo que trato de decir, el mal uso clientelar de los programas sociales. Eso es una tristeza en el ejercicio del poder público, sobre todo para un joven, que sin duda tendrá experiencia de gobierno, pero tendrá experiencia para hacer mal uso de los programas sociales también en contra de la sociedad. Eso no es democrático. Pepe Yunes. Rezagado, un hombre que considero va en el camino de desgaste pleno. El PRI es una marca que está totalmente erosionada, derivado de la corrupción, de la impunidad que se ha propiciado. Considero que no tiene alternativas. Imagínate que ya Pepe Yunes alcance al hijo cómodo, pues cómo estará ese hijo cómodo en las estadísticas. ¿Y Julie Sheridan, Gonzalo? No tengo mayor comentario. Muy bien. Pues amigos, así llegamos a la parte final de esta entrevista con Gonzalo Guízar Valladares. Él es candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman los partidos Morena, PT y Encuentro Social, por el distrito de Coatzacoalcos en el área rural. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por permitirnos entrevistarte el día de hoy. No sé si quieras, antes de despedirnos, dirigirte a nuestro auditorio que hoy nos ve, a los amigos cibernautas, si les quisieras tú dar unas palabras antes de despedirnos, Gonzalo. No, pues muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Recuerden que necesitamos de su apoyo, no nos vayan a dejar fuera, son 5 boletas, vamos juntos con todos. Es importante esta cuarta transformación y se va a lograr, como bien lo dice Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero un pueblo organizado y unido y determinado, no solamente para sufragar el día de la elección, sino para vigilar, cuidar y exigir al gobierno que eligió. Que nos convirtamos también, ustedes hoy nos apoyan, pero también nos deberán exigir resultados. Y en eso está el reto y estamos conscientes de esa gran responsabilidad. De veras, no les vamos a fallar. Somos gente de trabajo, somos gente responsable. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Las puertas quedan abiertas aquí para cualquier otra entrevista. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por habernos permitido llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente. Gracias. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.